con lo que se habló también el día de hoy, porque hay una acción muy importante que también está relacionada con todo esto, que es el combate a la corrupción en nuestro país. Antes la corrupción era un deporte nacional y ahorita el presidente tiene como su línea principal y sobre todo el argumento central para desarrollar a México, desaparecer la corrupción en el país. Y conforme pasa el tiempo, cada vez es muy difícil no darle la razón. Y es que también ha venido avanzando y ya a nivel internacional se ha venido identificando justamente esta nueva línea del gobierno federal. México apareció en el lugar 130 del índice de percepción de la corrupción internacional 2019, 8 lugares por encima de los que ocupó en 2018. Este índice clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, de acuerdo con expertos y empresarios. Entonces llega a esta posición, sube estos 8 lugares, sube un punto, nos ubicamos empatados con Guinea, Laos, Maldivas, Malí, Myanmar y Togo. Por cierto, muy por abajo de Bolivia, porque a pesar que los neoliberales critican y gigantescos, y en todo momento Evo Morales era menos corrupto que ellos mismos, es el colmo del cinismo. Todavía seguimos abajo de Bolivia, pero ya estamos empezando a subir. Tenemos una tendencia a la baja año tras año también. Esta era una caída inevitable como la producción petrolera. Pero entonces ya se dio esta modificación y este tipo de mensajes, este tipo de señales son muy malas para los opositores. Entonces el presidente hoy se refirió a esto sobre todo porque la información, a pesar de que es buena, porque ya estamos revirtiendo la tendencia de bajada, ya vamos hacia arriba, ya se nota el combate a la corrupción, pues los medios todavía se dieron el gusto de manipular la nota. Y así se refirió sobre todo al diario Reforma y un poco al Universal, que justamente difundieron esta información. 3 enfoques distintos, si se analiza. En el caso del Universal, dice, se ganó un punto, ¿no? En el caso del Reforma, Financiero 8 dice. Sigue estando mal la corrupción en México, ¿no? El Reforma. Así es. Nada más le faltó decir, estamos como en la época de Salinas. Pero bueno, pero el tercer punto es interesante, dice el Financiero, mejoró 8 puntos. Fíjense cuántos enfoques o cómo interpretar esto. ¿Por qué no le pedimos a la secretaria que nos diga sobre este tema en particular? Y ahora Que le hayan entregado la agenda política a Jesús. Es la agenda, ya tiene 35 años, la agenda antineoliberal, que casi duró lo mismo tiempo. Bueno, es la más reciente, espero que se la haya entregado ayer. Sí, a ver, sobre corrupción, que es muy interesante eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy dan a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, que se engarza con este otro índice que ustedes conocen perfectamente, también dado a conocer a finales del año pasado, donde la comparativa es muy lógica porque es el índice, este es el Latinbarómetro, el asunto regional, en donde México aparece como líder de estrategias anticorrupción por la misma organización internacional que hoy da a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, es decir, Transparencia Internacional. Estos datos oficiales que, como ustedes recuerdan, nos ponen a México con un crecimiento de casi 40 puntos en referencia con el último año del gobierno anterior. Bueno, es lo que entonces también explica Irma Sandoval, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado esto? Es que no se puede de la noche a la mañana. Esta tendencia se tiene primero que cambiar y luego ya consolidarla. Este es el resultado también del primer año, apenas el primer año de un sexenio que se nos va a ir rapidísimo. Y la verdad es que se tienen que hacer maravillas en los próximos 5 después de todo lo que nos dejaron. También sobre este tema, y es muy, muy importante, es este asunto que se llama el riesgo país, sobre todo porque aquí entra la evaluación de las calificadoras que insisten presionar, chantajear al gobierno federal de que si no hay inversión en el sector energético, que si no les dan las concesiones como lo hacía Enrique Peña Nieto, vamos a seguirnos hundiendo en incertidumbre. ¿Pero qué creen?
Finalmente también los mercados se van dando cuenta de que en México hay más estabilidad financiera y también política y baja a niveles no vistos desde el 2014. Aquí tenemos la gráfica incluso, son términos complicados en el tema financiero, sin embargo, básicamente lo que se señala en este riesgo país es la capacidad y disposición del gobierno de México a pagar sus deudas. Mientras más confianza haya, evidentemente baja el riesgo país. Hay también mayor incentivo para invertir en México y evidentemente el escenario internacional es mucho mejor. Así es como se ha avanzado. En este 15 de agosto del 2019, ¿cómo va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo el riesgo país? Mientras menor sea, es mejor para nosotros, es menor riesgo, de acuerdo a este índice internacional. Entonces, estos indicadores van finalmente caminando y de esta manera el gobierno de México va mejorando el escenario para nuestro país. Falta todavía mucho por hacer, evidentemente, falta el arranque del TEMEC con todo lo que va a implicar esto. Algunas empresas van a tardar obviamente en adaptarse al nuevo esquema legal que se tiene contemplado inicia en junio, pero también las acciones que ha tomado el gobierno de México van en sentido positivo y esto contrasta con toda la calamidad que aseguraban nos iba a caer. Al arranque del gobierno, el dólar a 25 pesos, una gran inflación, todo eso fue falso, incluso en este año insiste que viene una gran crisis económica en el 2020, no es cierto, no es cierto, todo es y finalmente termina siendo mentira, es lo que se reporta también en el mundo financiero internacional y un avance del gobierno de México. Bueno, vamos a apurarnos un poquito, que ya nos estamos extendiendo y es importante. Vamos a hablar de la marcha de Javier Sicilia. El día de hoy arranca por fin la caravana, 23 de enero, después de grandes giras mediáticas en todos los medios de comunicación a nivel nacional. El caso que aquí hablamos mucho de la octava, que ayer dio también muchas noticias. Ya ven, es un gran, se los dijimos. Finalmente están insertos en estos mecanismos ya de chayoteros en todo el país. Entonces se da y evidentemente había más reporteros que manifestantes, pero ahí estaba entonces Javier Sicilia y así fue como se dio inicio a esta manifestación, a esta caravana el día de hoy en Cuernavaca. Voy a iniciar con otros versos, estos son de Tomás Calvillo, que también nos acompaña en esta caminata, como nos van a acompañar muchos poetas. ¿Cuál es la palabra que nombra aquello que hemos alejado hasta volvernos extraños en nuestra propia casa? ¿Qué presunción tan absurda nos ha traído hasta aquí? ¿Dónde está? ¿Quién la escucha? ¿Quién la recuerda? Aunque sea en voz baja, habrá que decirla. Esa palabra es el bautizo de la última bocanada de oxígeno. Su poder arde entre los tiempos y la conciencia. Estamos aquí para encontrarla y que se pronuncie desde nuestras entrañas. Voy a pedirles un minuto de silencio porque esto amerita el dolor de la nación que sigue y continúa cobrando víctimas, llenando las calles de sangre, amerita un minuto de silencio. Gracias. Están pidiendo un minuto de silencio, por favor, sí, por favor. Bueno, entonces es parte de lo que comenta Javier Sicilia, ya reclamó al presidente que no los va a recibir, que las víctimas no son un show y se tiró al suelo, ¿no? Ya sabemos cómo es parte de esta estrategia. La diferencia es que hemos visto, y lo hemos visto es como los troles y las cuentas en las redes sociales. Pueden ir a los medios, la gente que ve la televisión, que escucha la radio, escucha esos programas, esos periodistas, pues sí, muchas veces los ve, los escucha, pero ya es muy distinto ya que se sumen activamente. Ya también ya la gente no es tan tonta, la audiencia ya reconoce muchas cosas y entonces el día de hoy pues la verdad es que no llegó tanta gente. Incluso Adrián Levarón, quien también habló con los medios, pues dio una justificación, dio una explicación, dijo, bueno sí, la verdad es que a la mera hora íbamos a hacer muchísimos, pero se nos echaron para atrás. Casi todas las organizaciones me mandaron decir que ellos no marchaban por X o desX. ¿Qué organizaciones son las? No quiero decirlo.
porque después que los convencí y dije ciertas cosas en los medios, las otras organizaciones me dijeron, nosotros no marchamos por X o de tu hombre, me los tenía que estar convenciendo, porque yo nomás estoy caminando, sacarme el miedo, el dolor, la angustia, ¿entiendes? Sanar mi... ¿Pero argumentaban algún problema de inseguridad o porque no les va a hacer caso el presidente de la República o porque no le ven un fin a esta movilización? Pues mi objetivo es edificar una fuerza ciudadana en contra del crimen y la violencia. No tiene que ver nada que si nos recibe el presidente o si nos recibe o si somos show o no somos show. Todo lo que diga el presidente le está dando fuerza al movimiento. ¿Esto quiere decir, Adrián, que de tu punto... Bueno, pues así entre justificaciones, entre una muy pobre convocatoria, arranca entonces esta caravana desde Cuernavaca. Tienen contemplado llegar a Palacio Nacional el 26. Se entiende que ya la estructura que tienen contemplada, los intereses políticos que van a apoyar a esta caravana, se les van a sumar en la Estela de Luz de Felipe Calderón. Ahí van a hacer una parada. Y ahí seguramente vamos a ver cómo llegan ya pues a la gente que van a movilizar. No sé cuántos vayan a hacer, no sé si vaya a ser una muchedumbre, no sé qué tanto lana le vaya a meter a los acarreados, pero yo creo que ahí es donde veremos ya más gente, más nutridito. Pero la realidad de la caravana es esta, es la de hoy. Unas cuantas decenas de personas que ahora van a caminar a la Ciudad de México y bueno, pues tratan de magnificar mediáticamente, al igual que como lo hicieron con el asunto de la salud.